jo crec que ha estat benvingut. Reprenem la vesprada, moltes gràcies per estar així encara. Ens queden coses importants y ahora pues paso a presentar, sin más dilación, como dicen los clásicos, paso a presentar a una pareja que además de dos grandes ponentes, dos grandes profesores de pedagogía en la Universidad de Málaga, de la que son doctores en pedagogía, pues además son dos personas que han intentado e intentan tender puentes entre la universidad y la escuela, para que veamos que todos estamos en el mismo barco y que realmente lo que ellos pueden aportar lo están haciendo a nivel de trabajo con claustros, trabajo con grupos de profesorado y también trabajando en las escuelas de magisterio donde dan clase. Noelia Alcaraz es doctora en pedagogía por la Universidad de Málaga y Manuel Fernández Navas es también doctor en pedagogía. Han estado ambos 6 años en la Universidad de Cádiz y ahora desde hace poco están ya en Málaga, donde realizan su trabajo docente. Y para mí es un placer presentarles porque nosotros nos conocemos desde el año 2009, donde coincidimos en Santander, unas jornadas, un seminario en la Universidad Méndez Pelayo que montó Ángel Pérez. Ellos estaban allí, yo también, y luego hemos coincidido en bastantes foros en Castellón, en Vilafranca y creo que en más sitios, porque realmente pues son personas muy activas y sobre todo que pues están dotando a la pedagogía de un valor de compartir sus conocimientos con el profesorado. En ese sentido, yo pienso que son un ejemplo a seguir. No sé si han venido a hablar de su libro, no lo sé. Han publicado hace poco como coordinadores este libro, Innovación Educativa, más allá de la ficción, que tiene muy buena pinta. Y sin más, yo os dejo con ellos y creo que vamos a disfrutar de una tarde muy entretenida, sobre todo muy interesante. Nos pedía Manuel que si podéis pasar un poquito más adelante, si os parece bien desde el final, para estar un poco más agrupados y si hay que hacer alguna dinámica o así, pues poder estar todos. Pero bueno, muchas gracias y adelante. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Salva, por la presentación cariñosa. Sí, lo que decía Salva era en serio. Si los del fondo podéis acercaros a los huecos, ahora es un buen momento, como cualquier otro. No hace falta que... Palabras que no hemos lavado y eso. Bueno, poniéndonos un poquillo serio, en primer lugar queríamos agradecer a Salva, a Jordi, a Raúl y a Óscar que nos hayan traído aquí. Nos conocíamos por Twitter y fue un amor virtual, y cuando nos conocimos en persona fue un flechazo a primera vista. Y nada, deciros que nos iríamos con vosotros a cualquier lugar del mundo, ¿eh? Nos parece, tanto a Noelia como a mí, que estos foros son los sitios donde de verdad se puede transformar la educación. Ver a gente de todos los niveles educativos interesados por la educación, gastando, en el mejor sentido de la palabra, su tiempo aquí, esto es lo que vale su peso enorme, y no el modelo de cursillitos que tan de moda está para otro tipo de cosas. Entonces, felicitaros públicamente de nuevo por la iniciativa. Dicho eso, habéis leído bien, profesores de universidad, os pedimos perdón, ¿vale? Es que últimamente a todos lados que vamos parece que llegamos, ¿no? Y allá vienen los dioses del Olimpo, aquí nosotros los maestros trabajamos en otra cosa. Yo me dedico a lo mismo que entiendo todos vosotros y vosotras, trabajar con mis alumnos, con mi alumna y tratar de hacerlo lo mejor posible, que no es poco, ¿vale? Vamos a empezar y vamos a tratar de ser lo más breve que podamos. ¿Listo? Vale, bueno, hechos los agradecimientos y pedidos los perdones, vamos a empezar a hablar sobre innovación educativa. La merienda de la horchata y los... ¿cómo eran? Fartons ha dejado el nivel muy alto, así que vamos a ver si nos decepcionamos. Le tienes que dar al botón, ¿no? ¿Le he dado? No, ese no. Ahí. Ahora. ¿Se puede? Está muy duro. Ahora. Bien.
Pues como vamos a hablar de innovación educativa, mirad una cosa, tengo un acento muy andaluz, que se diría en mi tierra, es lo que tiene pues haber vivido 36 años en Andalucía, ¿vale? Entonces si alguien en algún momento no entiende lo que digo, pues que levante la mano, paro e intento repetirlo. ¿Qué es innovación educativa? Podemos hacer una lluvia de ideas rápidas. Cuando hablamos de innovación educativa tendríamos que haberlo puesto a lo mejor más grande y en negrita y subrayado, educativa. ¿Qué se os viene a la cabeza? Es una pregunta no retórica, quiero decir. Cacharrismo. Venga, ¿qué más? Transformación. Transformación. ¿Más? TICs. Cambio y... TICs. 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 ¿Más? Proceso. Proceso. Dice aquí. ¿Más? Metodología. Metodología. Moda, han dicho por ahí. Moda. Gurús. Gurús. Más de moda. Resolver problemas. ¿Quién ¿Quién ha dicho dicho eso? eso? Hombre, de Málaga tenía que ser nuestro Subi, ¿no? Resolver problemas. Crear problemas. Crear problemas. Algunos directores también, ¿verdad, Salva? ¿Algo más? ¿Humo? Humo. Muy bien, también. No es. Vale, vamos a hablar sobre todo eso, ¿eh? Mirad, antes de seguir la charla, hemos hecho una recopilación en la red de algunos materiales, algunos proyectos que se anuncian o que se venden como innovación educativa. Vamos a ver qué nos parece, si esto es innovación, si no. Mirad, este primero es de un banco de recursos de materiales muy famoso, no voy a decir el nombre, al que sigue mucha gente. Y mirad lo que nos vende, ¿no? Un material en el que dice: impresionante cuaderno para trabajar el sistema solar. Tócate. Bueno, a la pregunta. ¿Eso sería innovación educativa? No. ¿Por qué no? Para algunos sí, para otros no. ¿Alguien tendría un porqué categórico? ¿Qué aporta de nuevo? ¿Qué aporta de nuevo? Vale, vamos a ver cosas que aportan nuevo y vamos a ver si eso es innovación educativa. Venga. Aquí tenemos otra página web en la que nos ofrecen para infantil de 3-4 años una super colección de fichas para trabajar la inteligencia emocional. ¿Innovación educativa? Pseudociencia. ¿Pseudociencia? ¿Más? ¿Quién ha dicho algo por ahí al fondo? ¿Lo he escuchado? ¿Cómo? Receta. Vale. Hombre, ahí tenemos una que está muy de moda. Yoga. ¿Sería innovación educativa? ¿Sería improcedente? ¿Sería innovación educativa? Todos los que estamos aquí somos expertos y expertas en educación. Dice mucho que no podamos contestar esto con cierta claridad, ¿no? Pasa, pasa. Hombre, para los frikis que decía ayer Víctor, ¿no? El Kahoot. Aquí nos explican qué es el Kahoot y cómo usarlo en clase. Gamificación. ¿Es el Kahoot innovación educativa? Te lo pasas de vicio, ¿no? ¿Pero sería innovación educativa? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, Salva? Ay, hombre, hay que decir por qué también. Aún claro, a mí me llamaban Mourinho. Por el por qué siempre, ¿sabes? Venga, ¿pasamos? ¿Está Jordi en la sala? La ha puesto dedicada para ti, Jordi. Decálogo de un proyecto innovador, guía práctica, Fundación Telefónica. ¿Sería eso innovación educativa? ¿Depende? ¿De qué? ¿Quién ha dicho depende? ¿De qué depende? De lo que hagas. Bien. Depende en qué se aplique. ¿En qué se aplique? Si no es en educación, puede que funcione. Ah, si no es en educación, a lo mejor funciona, ¿no? CaixaLab Experience, laboratorio de emprendimiento. ¿Innovación educativa? Pero si no lo leemos, ¿cómo vamos a saberlo? Claro, hombre, evidentemente, estamos
haciendo una lluvia de ideas nada más. Pero eso que dice ya es interesante. Si no sabemos qué están haciendo, ¿cómo vamos a discernir si es o no innovación educativa? ¿En eso podemos estar todos y todas de acuerdo? Eso es instrucción. Pero ahí solo se nos está vendiendo el titular. Exacto. Nadie dice nada, o parece que lo secundario es que se haga dentro. Sigue pasando. La extraescolar y la innovación, el circo o la cocina en el aula. ¿Qué tal esa? Hombre, aquí traemos un elefante y un enano y lo mismo quiero decir. Mira, más. Ahí tenéis una imagen, ¿alguien lo identifica? ¿Qué son? ¿Grupos qué? Grupos interactivos. Es una de las estrategias que utilizan las comunidades de aprendizaje. ¿Qué vemos en la imagen? Es un grupo interactivo donde hay una voluntaria que se supone debe dinamizar la ayuda entre iguales. Los grupos interactivos son para que los niños y las niñas se ayuden entre ellos. No se aprecia, pero cada uno tiene una ficha con una paloma de la paz y todos están coloreándola con unas bolitas de los mismos colores. Grupos interactivos. ¿Es esto innovación educativa? Pero los grupos interactivos son una estrategia innovadora, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero ahí lo son. Entonces podemos decir que son una estrategia innovadora. La forma de usarlo. Bien, vamos a profundizar en eso después. Una de la universidad, hemos quitado el logo para no decir dónde, es de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Ahí podéis leer el titular, Noelia, por favor, sí. Sí, que se lee. Mirad, se llama, esta es de una convocatoria de la Unidad de Innovación de la Universidad y creo recordar que este fue el segundo premio de ese curso escolar, un proyecto de innovación, que se llama El refuerzo de conceptos teóricos en econometría basado en el juego, el Trivianometrics. Pretenden aumentar la motivación del alumnado, incluyendo un Trivial Pursuit de econometría en clase. En la universidad que estamos siempre en la punta del conocimiento, ¿vale? Segundo premio de innovación educativa en la universidad. Bien, vamos a debatir algunas cosillas que ya han salido aquí para tratar de profundizar en esto de qué es la innovación educativa. Dale, ¿no? Cambio. Parece claro que la innovación tiene que ver con, de alguna manera, con el cambio, ¿sí? Vamos a repetir otra vez, ¿sí? ¿Todo? Ahora sí, bien. ¿Cualquier cambio es innovación? ¿Toda innovación implica un cambio? ¿Toda innovación implica un cambio? ¿Cualquier cambio es innovación? ¿De qué depende? Vamos a seguir. Dale, dale. ¿Podríamos decir que un cambio, para que sea innovación educativa, es un cambio que lleva a una mejora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo estaría de acuerdo? Seguro. Que pretende, ¿no? Que pretende. Bueno, eso nos podría llevar a otra pregunta que es, si no lo consigue, aunque lo pretenda, ¿podría ser innovación educativa? Bueno, pero no vamos a entrar ahí, ¿vale? Mirad, ¿a una mejora? Espera, dale. ¿A una mejora de qué? ¿Pretende una mejora de qué? Los resultados del aprendizaje. De los resultados, ¿no? Sí. Claro. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí. Venga. Vale, ¿no? ¿Debe ser eficaz? ¿Sí? Sí. Y parece que las herramientas para conseguir ese cambio que conduzca a la mejora de los resultados y que por lo tanto sea eficaz, tienen un papel importante. ¿En eso estamos todos de acuerdo? Bien. Mirad, antes de seguir con esas palabras que vamos a tratar de ir desmontando,
o montando ahora, queríamos hacer un alto en el camino porque me encontré, una de esas cosas que te encuentras por Twitter, un post de Fernández Bravo que publica en su blog y se llama ¿Qué hay de nuevo? Ahí le preocupa esto que dice. Dice, ¿cuánto nos preocupa que nuestras clases se envuelvan de novedad? Vendemos novedad a los padres y a las madres, a la administración y a los gestores Pero, ¿qué hay de nuevo para el alumno? ¿Para la alumna? ¿Qué había de nuevo para esos niños y niñas que estaban en el grupo interactivo sentados con una ficha, con un dibujo de la paloma de la paz que tenían que colorear del mismo color, con una estrategia supuestamente innovadora? ¿Qué había de nuevo para ellos? ¿Qué hay de nuevo cuando metemos el Kahoot en clase como algo anecdótico que lo que hace es que nuestros niños solo puedan interaccionar con las preguntas tipo test de toda la vida? Ayer decía Víctor que el error es sustituir el mundo digital, ¿no?, por el papel. Bueno, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Vendemos novedad. Humo. Modas. Hay alguien por allí, ¿no? Vamos a tratar de acotar un par de cosas y ya nos vamos a meter de lleno en el asunto. Dale, no, por favor. No todos los cambios producen innovación educativa. Solo los cambios que traten de hacer una mejora. Ahora bien, ¿es lo mismo para mí lo que mejora la educación que para mi querido amigo el exministro señor Wert? No. Entonces, ¿todo es relativo en educación? Si yo pretendo mejorar algo, pero en mi concepto de mejora, y Wert pretende mejorar algo y hace la LOMCE, también estaba innovando, ¿o no? Claro. Claro, ¿no? ¿Eso es así? Wert trataba de mejorar la excelencia. Muy importante la excelencia. Tiene que ver con los resultados. No solo la innovación educativa, la educación jamás tiene que ver con los resultados. Nosotros no fabricamos cafeteras, ni coches alemanes, ni ordenadores. Yo puedo coger, fabricar un Mac y demostrar que evidentemente es mejor que un Linux, ¿verdad, Miquel? No. Puedo comparar qué ordenador es mejor que otro en cuestión de hardware, en cuestión de software. Es palpable, es objetivo, es evidente. En educación, no. Aquí a veces 2 más 2 son 4, otras veces son 5 y a veces son 6,5. Pongamos un ejemplo tonto. Mira, bueno, algunos nos vieron una vez que estuvimos aquí hablando de evaluación, que además somos muy quisquillosos con la evaluación, diferenciada de la calificación, pero la innovación es un cambio que implica una mejora en los resultados. ¿En qué resultados? Primero, ¿cómo valoramos los resultados? Y segundo, ¿resultados de qué? Estábamos de acuerdo contigo, Marta, en un montón de cosas, en que los maestros y las maestras tienen que ser personas leídas, en que tienen que fundamentar, en que hay que acudir a la literatura científica, pedagógica, científica de ciencias sociales, Miquel. Pero, ¿resultados de qué? A ver, pongamos un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo Podríamos hacer una investigación cuantitativa con grupo control, con grupo experto, incluso replicable. Incluso puede que hasta publicable. En un artículo de esos de doble ciego. Para ver y comprobar si, introduciendo un nuevo método, es decir, el látigo en el aula, perdonad, esto es un ejemplo muy exagerado y muy burdo, ¿vale? Pero, vamos, si yo investigo si cada vez que mi alumno no sabe reproducir los ríos de España y le doy 20 latigazos, ¿creéis que los niños acabarán reproduciendo los ríos de España? ¿Sí o no? No hace Más falta. fuerte, ¿sí o no? No hace falta hacer grupo control ni experimental para eso, ¿verdad?
el resultado habría mejorado, la eficiencia, la eficacia del proceso habría mejorado. Ahora bien, educativo es... ¿Por qué? Diría que casi no es legal, ¿no? Fijaos, en educación es lo que estábamos diciendo, no todo vale, los resultados a veces son tramposos. Basarnos en la evidencia es basarnos en la evidencia científica, en lo que las áreas de conocimiento nos dicen. Pero los resultados, ¿para quién? Si yo estoy absolutamente convencida de que es importante dar latigazos a mis niños y a mis niñas en la clase porque así van a ser capaces de memorizar los ríos de España, lo investigo, lo compruebo, hay una evidencia de que los niños cada vez reproducen más y mejor los ríos de España y lo pongo en marcha. Mire usted, he conseguido los resultados que esperaba. Además ha sido súper eficaz. Me ha costado nada de tiempo, ningún coste. Oiga, mire usted, sí, los resultados son los esperados. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Todo vale? Claro, la mejora tiene que ver con contrastarlo con las áreas de conocimiento que confluyen en educación. ¿Qué nos dice la psicología del aprendizaje? Ahora lo vamos a ver detallado, sobre cómo aprende nuestro alumnado. ¿Qué nos dice la organización de aulas sobre qué metodologías podemos llevar a cabo acorde con lo que estamos tratando? ¿Qué nos dice la sociología sobre cómo deben ser los procesos de justicia social? Algo que recordaba en la charla hoy Javier y que a mí me parece importante, la gran olvidada de la labor de la escuela, la compensación educativa. ¿Vale? Si nuestra práctica, si lo que nosotros hacemos en el aula es más próximo a eso, solo entonces estaremos hablando de innovación educativa. Por lo tanto, la eficacia deja de tener valor en educación, porque no fabricamos cafeteras, insisto, para tener que orientarnos por la calidad de los procesos de aula. ¿Qué estoy haciendo yo con mi alumno? Tenemos un mal vicio los maestros y las maestras, que es estar pendientemente pensando en el alumnado y muy poco en qué hacemos nosotros. ¿Qué hago yo con mi alumnado? ¿Cómo diseño un espacio de clase que permita que se relacionen mejor, que aprendan, que se relacionen con contenido? ¿Qué tipo de materiales les doy? ¿Las herramientas son importantes? Mucho, pero no aportan de por sí innovación educativa. Mirad, un ordenador o una tablet o un móvil conectado a Internet probablemente sea la herramienta más potente que ha conocido el ser humano para aprender. Sin lugar a duda. Ahora bien, si yo doy un iPad aquí para que tome apuntes de esta charla, pues el regalo es bonito, pero innovación educativa hay poca. Porque el uso es el mismo. Claro, ¿y de qué depende el uso? De la manera que tenemos de entender la enseñanza y el aprendizaje. Ayer Víctor lo decía al principio de su charla y pasó casi desapercibido y a mí me pareció algo absolutamente genial. Él vino a decir algo así como: el mundo digital me ha permitido mejorar aquello que de algún modo yo ya venía haciendo. Claro, el mundo digital a Víctor, por personalizarlo en él, le ha abierto un mundo infinito de posibilidades, pero porque él ya venía convencido, él ya tenía una manera de pensar en la educación. Y eso es lo que determina que haya innovación educativa. Cómo entendemos que los seres humanos aprendemos y cómo entendemos que los maestros y las maestras tenemos que enseñar. A nosotros, a alguien que tiene una visión absolutamente tradicional o conductista del aprendizaje, le pueden traer el aparato más moderno y de última generación, un cohete espacial si quieres, que le va a sacar poco provecho, porque cuando rascas, lo que hay debajo es lo de siempre. De hecho, si lo pensáis, y todo me consta que todo y todas que estáis aquí estáis convencidos de que las TIC son una herramienta potentísima, lo lógico sería que al meterla en el aula transformaran absolutamente la manera que tiene nuestro alumnado de relacionarse con el conocimiento. Porque son capaces de eso. Si no lo están haciendo, es que el uso que le estamos dando a las TIC es, me vaya a perdonar, nefasto. ¿Conocéis la actividad de J-Click? ¿Cuál es la diferencia con un libro de texto? Que se corrigen solas. Es el mismo modelo de actividad, el mismo modelo de aprendizaje, el mismo modelo de conocimiento. ¿Qué diferencia hay que los niños tengan que consultar dónde está un río a través de un mapa o a través del Google Earth? Google Earth es mucho más potente.
nos puede permitir que transformemos las actividades de una manera brutal. Eso es un uso burdo de las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos de materiales, incluso hablamos de estrategias, de agrupamientos, de metodologías. Antes veíamos la estrategia de grupos interactivos. A mí me parece que la estrategia de grupos interactivos para las comunidades de aprendizaje y las que no lo son una estrategia potentísima para la educación. Claro que sí. Pero ¿de qué depende que tú la utilices de un modo o de otro? Claro, si vamos a colorear palomas de la paz, mire usted, para eso, ¿para qué vamos a invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo? ¿Qué es lo que convierte a los grupos interactivos en una estrategia innovadora? Pues precisamente la ayuda entre iguales, de que pongamos un reto común y que entre los niños y las niñas tengan que resolver ese problema cooperando. Para colorear palomas de la paz hemos tenido mucho tiempo. Bien. Ya hemos criticado, vamos a avanzar, ¿vale? ¿Cuál es el principal problema, bajo nuestro punto de vista, de la innovación educativa? El primero, como bien señalaba Marta, y estamos absolutamente de acuerdo con ella, es la teoría, el conocimiento. En educación, el conocimiento no importa. Parece que cualquiera puede hablar de pedagogía. Yo he escuchado a muchos maestros, maestras y compañeros de universidad decir la pedagogía no vale para nada. Hombre, por seguir el ejemplo de medicina, imaginar un médico que dice la anatomía no vale para nada. No sé vosotros, yo salgo corriendo al quirófano. Lo que deben hacer los profesionales es conocer su campo de conocimiento, porque esa es la única brújula que tenemos en educación. Ya decía Herr Graves en el 96, decía que muy parecido a lo que decía Marta de la educación basada en la evidencia. Claro, reclamaba que el profesorado, decimos profesorado y hablamos de escuela, de universidad, debe estar formado de una manera brillante en todas las áreas de conocimiento, de educación, para tomar decisiones. ¿Por qué organiza un grupo interactivo, como decía Noelia, para hacer una paloma o para hacer un problema complejo? ¿De qué depende eso? El criterio, la decisión es del maestro o de la maestra y el criterio depende del conocimiento que tenga, en este caso, sobre cómo se produce el aprendizaje en los seres humanos. Eso es lo que nos permite discernir si una decisión de aula es educativa o no lo es. Problema. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de aquí leyó un artículo científico o un libro de pedagogía? No de divulgación, de pedagogía. ¿Pasamos la cabra? Este verano. Salva, tú eres una excepción. Tú no vales. Marta nos consta que ha leído. ¿Alguien más? Anoche. Lola, pero tú eres una friki. Por allí hay otra. Hay algunos libros que se venden como pedagogía, pero no son pedagogía, no voy a nombrar a nadie, ¿vale? Mirad, esto de verdad es un problema serio. Para mí lo es, para nosotros lo es. La pedagogía se denosta. O sea, no solo no se lee pedagogía, sino que se denosta, ¿no? Se desprestigia. Jolín, no me imagino a médicos, a periodistas o a ingenieros en un congreso de medicina, de ingeniería o de periodismo denostando la medicina, ¿no? O lo que dice el cuerpo de conocimiento teórico que avala todas las decisiones que se toman en ese ámbito. Hay que leer pedagogía, joder, hay que leer pedagogía. Pero además, fijaros, hay un problema que tiene que ver con la universidad y también muy merecido. Es decir, normalmente se denosta a la universidad porque entendemos que hay una disonancia entre los problemas que nos ocupan a los de universidad y al profesorado de otro nivel educativo. Y es verdad que mucho hay de cierto en eso, pero no puede ser. Se supone que el conocimiento que se elabora en la universidad, en las investigaciones, como decía Marta, son cuestiones que tenemos que leer, tenemos que digerir, porque supone estar al día de nuestra profesión. Cualquier odontólogo, cualquier médico acostumbra a leer las cosas de su campo de estudio y a estar al día de las últimas cuestiones que hay. Eso en educación pasa muy poco. Y así es como se le da valor al trabajo del maestro o la maestra.
Cuando te llega un padre o una madre y te dice, oiga, mire usted, ¿por qué a mi hijo está utilizando esto y no esto? Y tú le dices, no, pues mire, por esto, por aquello, porque esto... Y se va diciendo, este tío, esta tía sabe de lo que habla. El problema es que muchas veces llega y, no, que los niños, para que sean felices y esas cosas. ¿No? Ojo, es importante que los niños sean felices, mucho. Mucho. Pero el argumento que yo espero de una persona preparada no es ese. ¿Se entiende? Esto es muy importante. La teoría es nuestra brújula. Mirad, la mayoría de la gente que sale de las carreras de las facultades de educación, y con razón, se quejan de no estar bien formados. Es verdad, entonamos el mea culpa, la gente sale sin estar bien formadas. Bueno, pues sigamos formándonos, pero eso se hace leyendo, no yendo al orientador ni yendo a un sitio a pedir una receta, ni haciendo preguntas para encontrar lo que nosotros llamamos la eterna búsqueda de la varita mágica. A ver qué me dice esto, cómo puedo resolver el problema de mi niño, de mi clase. En educación no existe una varita mágica con la que podamos solucionar todos nuestros problemas. Hay que leer. Por poner el símil de la cocina, no buscamos recetas, somos cocineros, que es diferente. ¿Qué ocurre con esto? Que como no sabemos, vamos, como dice esa expresión malagueña que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica, como pollo sin cabeza, ¿vale? ¿Habéis visto un pollo cuando le cortáis la cabeza, ¿vale? Para todos los lados. Caemos en el activismo absoluto. Hacemos lo primero que cae en nuestras manos, que es un poquito de tecnología, ahora me entero de esto de aquí, ahora de esto de aquí, pero no prima ningún criterio educativo. Nada. Y es, insisto, porque no sabemos, porque no tenemos criterios para discernir, oye, esto que me está llegando tiene sentido educativo o no lo tiene. Eso además unido a que a nadie le interesa el cambio en educación, porque educación ya sabes que tiene una conexión muy clara con política y con que nuestros ciudadanos piensen más o menos, hace que ¿quién llena el hueco de la innovación educativa? Los gurús, las empresas. Y la empresa, ojo, yo tengo todo mi respeto por la empresa, pero muchas veces tienen intereses no solo ocultos, que ya es lo de menos, sino contrapuestos a las finalidades, digo finalidades en palabras muy grandes de la educación, como la compensación de desigualdades sociales, ¿vale? Pero además una cosa que me da mucha rabia, que además ayer con la empresa volví a notar. Fijaos, la empresa, la gente que nos estuvo hablando de la empresa, habló de trabajo en equipo, habló de crear situaciones prácticas. ¿Eso no se puede hacer en nuestra escuela? Es que al final los discursos están en las empresas, o sea, viene una empresa y nos habla de la importancia del trabajo en equipo, de la práctica, de la creatividad. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si habéis visto, por centrarlo en la universidad, ¿vale? No sé si habéis visto el ejemplo de esta universidad privada. Bueno, el anuncio era muy bonito, se veía gente trabajando en equipo, clase de... Y tú dices, claro, es que nadie que esté pagando todos los meses en una privada un dineral paga para que sus hijos tengan una clase 200 copiando apuntes. O sea que cuando pagamos tenemos muy claro qué es lo que funciona en educación y luego no es lo que reclamamos. ¿Entiendes esto que estoy tratando de explicar? ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave del cambio? Vosotros, vosotras, sois la clave del cambio. Empezábamos esta charla diciendo que es una enorme alegría, y así lo mantenemos, estar aquí viendo esta cantidad de gente que está dedicando una tarde del sábado, vale, por la horchata, pero también, ¿vale?, para aprender, para escuchar, para pensar, para repensar lo que cree que sabe. Eso es lo que vale su peso, en oro en educación. La dirección del cambio. La dirección del cambio es lo que hemos dicho. La teoría, el conocimiento. ¿Ves poniendo todo, sí, no? Solo controlando psicología de la educación, y que conste que ya sabéis, pedagogo y psicólogo no solemos llevarnos muy bien, ¿vale? Pero la contribución de la psicología de la educación, sobre todo la más moderna, la constructivista, ¿vale?, es una herramienta imprescindible para un maestro o una maestra. Yo no concibo que un maestro o una maestra no sea un experto en cómo aprenden los seres humanos, porque ese es nuestro negocio.
¿Cómo vamos a hacer actividades ricas, educativas para nuestros alumnados si no somos expertos en los procesos de aprendizaje? Dale más, Noé. Espera, vamos a parar ahí en psicología. Mirad, ¿qué nos dice la psicología? Porque claro, hemos llegado aquí diciendo que la innovación educativa no se puede valorar a través de los resultados. Entonces, ¿cómo se valora? Se valora acudiendo a estas áreas de conocimiento, acudiendo a la literatura, a la teoría. Es decir, ¿qué es lo que nos dice la psicología del desarrollo y la psicología del aprendizaje sobre cómo aprenden los seres humanos? ¿Qué implicaciones educativas tiene conocer el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky? Miren ustedes, si tenemos claro el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, en nuestras clases no podría primar la individualidad. Cuando tenemos grupos interactivos, que lo ideal es que colaboren y se ayuden entre ellos para resolver un problema, detrás de esa estrategia innovadora está el argumento de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Es que los niños, entre ellos, se ayudan y es mucho más fácil que un igual se sitúe en la zona de desarrollo próximo. ¿Qué implicaciones educativas tienen los estadios de Piaget? Joder, si estudiamos los estadios de Piaget, no deberían haber niños de 3, 4 y 5 años en infantil haciendo fichas sentados en las mesas, porque eso ya nos lo decía Piaget. Teoría, ¿qué dice la psicología del desarrollo y del aprendizaje sobre cómo aprenden los seres humanos? Vamos a un test, Noelia. ¿En qué estadio de Piaget están los niños de 0 a 7 años? Pasamos la cabra, ¿no? Bueno, y de hasta los 6. Y los niños de infantil, ¿por qué no deben, no pueden y no deben hacer fichas? Porque todavía no están. Efectivamente, están en la etapa preoperacional. Están en la etapa en la que tienen que manipular, experimentar, oler, tocar, probar. Y no ha aparecido el pensamiento abstracto, que llega a partir de los 7 años, ¿vale? La teoría sirve para algo. La teoría siempre tiene implicaciones educativas en nuestro aula. La epistemología, muy importante. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la epistemología? Pues me sirve, entre otras cosas, para saber que el método experimental no es el más apropiado para acercarse a la educación, porque la educación no es una ciencia pura, es una ciencia social. Lejos de ser un desprestigio, a mí me parece que tiene mucho más mérito. Mientras que yo en un laboratorio puedo controlar variables y conocer que este grupo ha cambiado debido a esta causa, en ciencias sociales tenemos tantísimas variables que es imposible atribuir que el resultado, el cambio, obedece a esa variable. Claro, que eso es lo que discernimos contigo en tu charla de hoy, ¿vale, Marta? Con todo lo demás de acuerdo, muy de acuerdo. Claro, aquí hay otros métodos, otras aproximaciones, que además son muy ricas. ¿Qué pasa con aquella historia de la investigación-acción? ¿Qué pasa con el valor de la teoría conectada con la práctica? De lo que se conoce en la literatura como practitioner research, es decir, el valor del maestro o la maestra que investiga y produce no solo conocimiento, sino conocimiento conectado con su realidad y sus problemas. Mirad, la epistemología también nos habla del origen del conocimiento. Y la epistemología nos sirve para tomar decisiones en nuestra aula. Y es que y en esto tenemos una batalla abierta con nuestros estudiantes en la facultad, y es el conocimiento no se transmite. El otro día el compañero que está por ahí hacía una apreciación sobre la diferencia entre datos, información y conocimiento. Podemos transferir los datos y la información por un pendrive o de cualquier otra manera, pero el conocimiento no se transmite, se construye en interacción con el medio y con otros sujetos. Eso tiene una implicación directa en el aula, y es que el alumno, la alumna, nunca puede tener un papel pasivo de receptor. No vale que estemos transmitiendo, tenemos que crear situaciones reales, prácticas, en las que nuestros niños y nuestras niñas tengan que hacer cosas, tengan que resolver problemas prácticos. Yo siempre les digo a mis alumnas que llegan a infantil o a primaria, bienvenidos, bienvenidas a la profesión de diseñadores y diseñadoras de contextos de aprendizaje. Esa es nuestra función, diseñar contextos de aprendizaje con valor educativo, basándonos en la teoría. Bueno, vamos a ir más rápido en esta parte. Neuroeducación. Es buenísimo que la neurología haya llegado a los avances que tiene sus limitaciones también, pero
nos aporta nuevos datos sobre qué es lo que funciona y qué es lo que no. Una referencia solo de neuroeducación muy rápido para que entendáis lo que está diciendo Noelia. Una resonancia magnética funcional es lo máximo que se puede hacer ahora mismo como puntero, en la que se ven las imágenes del cerebro, mientras los chavales y las chavalas están conectados, y podemos ver ahora mismo en qué dirección se construyen redes neuronales. ¿Qué se está construyendo dentro de esas redes? Es decir, lo que ha aprendido hasta ahora es un misterio y me parece que debería quizás hasta seguir así. La neuroeducación nos sigue haciendo hincapié en el deseo, en la curiosidad, en la motivación intrínseca de la que hablaba Ángel Pérez Gómez. El deseo, eso tiene una implicación directa. Tenemos que crear curiosidad en nuestras aulas. La sociología nos viene a hablar, entre otras muchas cosas, de la justicia social. De la sociología podemos sacar por qué, o argumentar por qué en nuestra ley educativa, en todas nuestras leyes educativas desde hace mucho tiempo ya, se habla de una de las funciones fundamentales de la escuela, además de la educativa y la socializadora, la función social. La escuela tiene, lo decían esta mañana en la última charla, la escuela tiene la obligación, la escuela pública, de compensar las desigualdades culturales, sociales, económicas con las que los niños y las niñas llegan a ella. Tenemos que dar las mismas oportunidades. Tenemos al 100% de la población escolarizada y tenemos que dar respuestas a todos. No vale con que los tengamos dentro. Tenemos que darles oportunidades de éxito a todos y a todas. Pedagogía, ¿no? La pedagogía nos aporta los métodos, nos aporta el estudio de situaciones de aprendizaje. Si alguien de aquí no conoce a Dewey, pues bueno, aparte vámonos, ¿no? De la pedagogía no vamos a discutir, pasa. Yo es que soy de andaluz. John Dewey. Bien, otras mentiras. Vamos rápido, ¿vale? Se habla mucho de cuando se habla de innovación de cosas como la vocación. Parece que la vocación es fundamental. ¿Es? ¿Hola? ¿Es? ¿Sí es fundamental? ¿Sí o no? Ayuda. Ayuda. ¿Podría yo tener mucha vocación pero hacer auténticas barbaridades con mi alumnado? Luego no es definitorio. El buenismo. El buenismo. Un poco Nuestros alumnos y nuestras alumnas en la universidad. ¿Por qué has cogido esta carrera? Porque me gustan los niños. Bueno, eso está bien, es un buen punto de partida. Porque le gusta cuidar a los primos. Sí, claro, totalmente, ¿no? Esa es la alarma de que ya... Dale. Creatividad. Esta es muy importante. ¿Es importante la creatividad para ser maestro o maestra? ¿Sí? ¿Fundamental, diríamos? Sí. Imaginaros que yo soy un tío súper creativo, ¿eh? Y se me ocurren 20 millones de ideas de qué hacer mañana con mi alumnado. ¿Cómo distingo cuáles son educativas o no? Podríamos haber sido muy creativos hoy y haber dado esta charla haciendo el pino. Joder. ¿Es Claro. creativo? ¿Hubiera captado vuestra atención desde el primer momento? Seguro. ¿Podría considerarse educativo o innovador? ¿Qué cambia? Claro, mira, ser creativo es deseable en todas las profesiones, pero lo que diferencia, lo importante es que de todas esas ideas que se nos ocurran, elijamos las que son más educativas, y eso lo hacemos en función de criterios que vienen del conocimiento que tenemos. Por lo tanto, lo importante no es la creatividad, lo importante es la formación. Y formarte implica ser una persona creativa, con criterios pedagógicos, no el hacer por hacer. Algunos apuntes. ¿Creéis que si yo fuera ministro mañana podría hacer una ley innovadora? No, ¿por qué? Mirad, Podríamos imaginar que hicieran una ley cojonuda, ¿no? En la que todos los que estamos aquí estuviéramos de acuerdo con esa ley. ¿Podría convertirse eso en innovación educativa? Ponernos de acuerdo todos. sí, ahora que se habla tanto del pacto, ¿podría ser una ley innovadora? Sí, podría ser. No, nunca, jamás. La ley podría ser innovadora.
pero no podría producir innovación. ¿Por qué? Porque la innovación depende de lo que el maestro y la maestra entiende por enseñar y aprender. Y ya pueden venir todas las leyes educativas que quieran, ya pueden venir todos los centros de formación, todos los gurús que queramos, que mientras la persona no esté convencida y haya transformado su manera de pensar en la educación, no va a haber innovación educativa. El principal agente de cambio en la escuela es el maestro, la maestra. Claro, esto es un lugar común. Aquí hemos pasado por no sé cuántas reformas educativas y han cambiado los lenguajes, pero no las prácticas. Ahora estamos en las competencias, que es de diferente de los objetivos. Tela, ¿no? Claro. Por lo que decía Noelia, la innovación siempre parte desde abajo, desde el profesorado, desde el aula. En esto no lo vamos a extender, pero es muy interesante contraponer el trabajo que han hecho históricamente en este país los movimientos de renovación pedagógica y que trajeron toda la literatura moderna y que consiguieron que la innovación se pidiera desde abajo en muchos sitios. La reforma, lo que es la ley, siempre... Por eso hemos empezado, ¿no?, esta charla diciendo que nos alegra estar aquí. Este es el camino de la innovación. Maestros y maestras, profes que vienen aquí porque hay algo que les inquieta y quieren transformar algo. Ese es el único camino hacia la innovación. Querer cambiar algo para mejorar en tu aula. Ahí tenéis, bueno, una cita que tenéis sobre eso. Bueno, mirad, muy rápido porque ya no hemos pasado de la hora, ¿vale, Noé? Entonces vamos a acelerar. Sí, mirad, yo queda la última. Mirad, esto quiere decir dos cosas que son muy importantes y que nos gustaría que os llevarais de aquí, si es que conseguimos convenceros. Uno, esa frase tan bonita del Logan, pero que encierra mucho de verdad. La innovación no es la meta, es el camino. No es llegar a un fin, no es una cosa puntual que yo vaya a hacer ahora mismo. Implica estar constantemente en mi aula pensando qué puedo mejorar. Hablábamos anoche con Loli y nos decía, es que yo constantemente cuando era maestra estaba pensando qué puedo cambiar, qué puedo hacer, que eso es la semilla de la innovación. Tiene que ver con problemas reales. Muchas veces el problema que tenemos en la universidad, que nos inventamos un problema que nada tiene que ver con lo del aula, y claro, a los maestros y las maestras lógicamente os importa un pimiento. Precisamente por eso el valor de que la teoría y la investigación, vosotros y vosotras como prácticos y prácticas, asumáis ese reto de investigar con metodología de ciencias sociales. Significa construir ese conocimiento práctico sobre qué acontece en vuestro aula y cómo lo vais a mejorar. Y es el único camino hacia la formación permanente. El único camino es estar yendo a mi clase, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Me voy a la teoría, busco, pruebo, lo llevo a la práctica, trato de evaluar, como decía también ayer Víctor, qué está ocurriendo, cómo puedo mejorarlo, y así hasta que os jubiléis. Es trabajoso, pero como la Mastercard no tiene precio, ¿vale? Se pasa mucho mejor que leyendo el libro de texto. Lo hablábamos además antes con Pilar, que nos encontrábamos con ella y decía, claro, ella ya ha cambiado metodología, ha empezado. Una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando te preocupas constantemente por mejorar procesos, problemas que tienen lugar en tu aula, no hay vuelta atrás. Ese es el camino de la innovación. Yo siempre digo que me gusta decir que la innovación es una actitud, es una forma de entender la docencia, de vivir el aula. Bueno, y eso que veis son carteles de nuestro alumnado en la facultad, tratando de componer este concepto de innovación durante mucho tiempo, y daros las gracias por aguantarnos después de la horchata y que nos perdonéis por los minutillos que nos hemos pasado, hemos tratado de ir muy rápido. Todas las preguntas que queráis a vuestra absoluta disposición. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Ahí detrás. Perdona que no veamos que los focos... Estoy por ponerme la gafa de sol, ¿vale? Hola, buenas tardes. Yo soy Rebeca, soy profe de infantil y primaria. Hola, Rebeca. Hola. Nosotros en las escuelas que estábamos en Chirivella
es un pueblo de aquí de Valencia. Hemos estado creando un grupo de maestros, un cambio, como estáis comentando vosotros, en innovación educativa, ¿no? Pensamos en cambiar la metodología del alumnado por grupos cooperativos, metodologías de aprendizaje novedosas, ¿vale? Nos estuvimos formando y nada, decidimos ponerlo en práctica a través de un proyecto de dirección, ¿vale? Me presenté yo como directora para hacer un cambio sustancial en el centro, ¿vale? Nos presentamos 2 personas, cada una con su proyecto diferente y el otro proyecto era un proyecto mucho más convencional, adecuado a lo que se está haciendo ahora. Este proyecto se presenta, bueno, nos presentamos las 2 y bueno, pasa por un claustro de profesores, hay una votación, el claustro de profesores está dividido a mitad, el consejo escolar, que está formado por padres, profesorado, está a favor de mi proyecto porque quieren un cambio en la escuela, y luego aparece un tercer paso que está formado por inspectores y directores, ¿vale? Cuando llegamos a este paso se presentan los 2 proyectos y se puntúan en todos los campos que ellos supongo que tienen unos niveles de evaluación para evaluar. Cuando se llega a este punto, el proyecto mío es puntuado de 40 puntos con 11 puntos, ¿vale? Y el otro proyecto gana y el mío se queda. Entonces, mi pregunta es, está muy bien que estéis diciendo que estáis orgullosos y contentos de que los maestros estamos aquí viniendo hoy a empezar en el aula un cambio, pero si luego no tenemos respaldo ni de la administración para poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? Es un poco frustrante. Mi pregunta es, ¿esto cómo se traduce? Claro, yo totalmente de acuerdo, estamos contigo, de tanto que casualmente hemos traído una lámina previendo algún tipo de pregunta de esta. Se llama Innovación Educativa y otra excusa. Está el inspector, el libro de texto, la ley no lo permite, imposible con esta ratio. Pues, ¿vale? Claro, sería deseable que ese cambio que tú y intuyo que demás compañeros y compañeras habéis propuesto hubiera salido y hubiera permitido generar en el centro dinámica mucho más educativa. Absolutamente. Pero es que eso, como dice un amigo mío, no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Quiero decirte, conocemos a montones de gente, nosotros lo llamamos cariñosamente francotiradores, que están solos en sus centros, en una clase, haciendo cosas absolutamente maravillosas. ¿Que sería mejor que estuviera todo el centro? Hombre, pues por supuesto. La ley y los inspectores no son en muchas ocasiones un problema, ¿vale? A veces sí, a veces no, pero eso no debe desanimaros, más que nada porque el matiz es que de otra forma no se puede cambiar. Lo que hemos explicado antes de ley o de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Me explico? Claro, mira, y lo hablábamos ayer también. Mi recomendación es, cuando tenemos un obstáculo tan grande con la administración, con un equipo directivo, bueno, empieza, es que innovar no es introducir grandes cambios que de repente van a cambiar la vida de mi aula. Que innovar es a lo mejor agrupar en determinadas, empezar a agrupar al alumnado de forma... Hicimos dos partes, ¿no? La parte de la mañana era seguir con la marcha habitual del centro para tampoco empezar un cambio muy drástico, y por las tardes, que teníamos 4 tardes porque los viernes no hay clase, hacer 4 tardes de talleres cooperativos entre todos los alumnos del centro, como habéis planteado, porque a nivel social es mucho más provechoso que estar sentado como una seta viendo un libro de texto. Entonces ese era nuestro cambio y nos dijeron pues eso, el principal escollo fue que dijeron que mi proyecto se basaba en una zona horaria que era muy reducida. Digo, hombre, ya, pero es que tampoco vamos a cambiar de hoy para mañana un centro educativo a lo bestia. Tiene que ser un cambio progresivo, empezamos por aquí y era un proyecto para 4 años. Se supone que si las cosas iban bien, pues se podría hacer un cambio más drástico. Y esa fue la respuesta. Claro, pero mirad, nosotros siempre decimos, no echemos balones fuera. Sí, hay obstáculos, son obstáculos, te encuentras con una puerta cerrada, pero cuando tú entras a tu aula, siempre en tu aula tienes un margen de actuación. Empieza a actuar con tus niños y con tus niñas, aunque sea en menor medida. Ahí es donde está tu margen de actuación. Ahí es donde tenemos que empezar, para ir contagiando, como se decía ayer, ya iremos contagiando y convenciendo. Solo un apunte. No te creas que para nosotros la universidad es muy diferente. Nosotros también nos encontramos multitud de obstáculos
administrativo. La universidad es probablemente el estamento más tradicional del sistema educativo. Quiero decir que compartimos esa problemática contigo. Solo eso. ¿Más preguntas? Salva. Ah, vale. Yo si no veo el foco. Yo más que preguntas, si no hay más preguntas, eran maldades. Admitimos todas las maldades, por favor. Ha dicho los estudiantes de las facultades salen diciendo que saben poco, que tienen que aprender más. Leed más de pedagogía. Digo, resulta que ahora se aprende leyendo. Muy nuevo no es. Ya. No, hombre, no me hagas la trampa, no se aprende. Era una maldad. No, se aprende haciendo, pero respaldando tus decisiones con la teoría. Ya, nos han mandado a leer. Hombre, claro. Que me parece bien. La otra maldad ha dicho mucho mejor esto de la innovación que una masterclass, después de una hora de masterclass a dúo, pero... Como todos los demás de aquí, ¿no? Sí, por eso, que no, si no estoy en contra de lo que decir, me gusta leer y me gusta la masterclass. Y la tercera maldad, aprendizaje colaborativo entre iguales, es novedad, de 1820. No, de hecho, nosotros siempre decimos que después de que... eran maldades Bueno, después de que Dewey hablara ya no hace falta publicar nada más. Prácticamente todo lo que dijo Dewey ya se ha ido repitiendo. El problema es que no ha terminado de calar nunca en el sistema educativo porque rara vez se ha llevado a la práctica. Era por pinchar. Bien pinchado, yo lo agradezco. A nosotros nos encanta. Por ahí tenía... Vale. Si no os he entendido mal, que creo que no, al final uno cuando escucha pues se queda con 3 o 4 ideas. Para mí una de ellas es, aparte de lo que habéis comentado de leer y tal, que al final todo pivota en el docente, en el enseñante, vale. Entonces yo lo engancho y digo, vamos un poco a la formación, a la preparación, a la selección, a los requisitos, ¿no? Y ahí sí que me salen unas cuantas maldades y unas... Hemos abierto, ¿eh? Puedo hablar en primera persona. Una persona, en mi caso yo soy licenciado en Economía. Durante la carrera de formación pedagógica, 0,0. ¿Vale? Bueno, cada uno tiene su periplo profesional y un buen día te ves delante de... Y ese es el mundo que tenemos, quiero decir. Entonces, a partir de ahí es cuando, bueno, te empieza tu guerra particular, ya te lo tomas y tal, pero el sistema educativo va formando profesionales que en algún momento acabamos en la educación o no, ya no entro en la vocación, en los intereses, en las oportunidades, en qué tienes que comer, ese tipo de cosas, pero la formación es prácticamente cero. Estoy hablando de secundaria y tal. Es verdad, sí me vas a decir que existe. Es peor, porque encima tú que vienes de economía llegas a una universidad y te damos un máster de profesorado que, con perdón, es para... Por eso. ¿Vale? Por eso. Y probablemente me da máster en secundaria alguien que no pisa la secundaria, bueno, este tipo de cosas. Entonces, a lo que iba es, estamos de acuerdo y tal, pero vayamos a la mayor, ¿no? O sea, alguien debería replantearse un poco este tipo de cuestiones. Igual son muy elementales, sé que lo que digo es muy básico, pero yo creo que es el pilar un poco... Porque a mí me remueve, a mí, de verdad, de autores, empiezas a citar autores y digo, coño, no me suena ninguno, tengo que leer pedagogía, aparte de tanta contabilidad, sí, es verdad, claro. Y tengo que empezar a hacer, o sea, y entonces la pregunta o la reflexión es si verdaderamente es tan importante porque nos jugamos el futuro y el presente y no estamos hablando de cafeteras porque esto es algo más serio y tal, deberíamos hacer una reflexión sistémica en el sistema educativo para ver un poco, porque sí, al final, es verdad, yo me lo pienso, a veces te lees la ley y bueno, tiene sus trampillas y tal, pero se cierra la puerta o no, a algunos nos gusta más el aula abierta y eres tú ahí dentro el que tienes que hacer, proponer, saber, entrar en crisis, reinventar ese tipo de cosas, y tu formación, al menos la mía, deja mucho que desear, lo digo públicamente. Y entonces, claro, dices, bueno, pues vamos a ver un poquito lo que hacemos. Y dices, bueno, coño, me hubiera gustado que la cosa estuviera planteada de otra manera. Ya está. Totalmente de acuerdo con la reflexión que estás haciendo, compañero. A mí me parece que no tiene mucho sentido, pero además le voy a añadir un matiz. Normalmente los licenciados y las licenciadas que entran al instituto entran probablemente en una de las etapas más complicadas que es la adolescencia, que es un plus. Y son, pues como tú decías, los que, entre comillas, menos saben de educación, que no es culpa vuestra, en este caso, ¿no?
mi caso, por ejemplo, yo empecé con educación universitaria, o sea, es que es más brutal. Claro. Tú llegas y de repente dices, coño, tengo 120 tipos aquí. Totalmente, pero mientras no cambie y eso no está en nuestras manos, hay maestros y maestras que salen de la carrera y saben a lo mejor menos de educación que tú, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Lo que está claro es que si mañana me meten en un quirófano a operar y no sé, lo que no puedo encima decir es que la medicina, bueno, que ya, si acaso, ya, ¿no? Es un parche enorme, totalmente, pero ahora mismo, yo estoy contigo, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar, pero ahora mismo lo importante es que nosotros tenemos una responsabilidad que nos encarga la sociedad y que es muy importante. Hacemos los gestos que podemos con los miembros que tenemos, ya está. Yo quiero hacer un apunte. Bueno, no ha dicho las maldades, Perdón, le corto. Me voy a poner científico. Nada menos que un biólogo. Hombre, pero voy a hablar de física. La primera ley de Newton es la ley de la inercia y es la que domina en todos los claustros que yo conozco y he conocido bastantes. Y es lo difícil que es cambiar el movimiento uniforme o el estar quietito. Las dos, cualquiera de las dos. Y que, tal y como nos hemos aprendido, queremos enseñar o sabemos enseñar. Y ya de guinda de plomo, pues te voy a leer un tuit que os he dedicado, que es que... Llevo toda la charla esperando esto, ¿vale? Noelia ha dicho que hay que leer pedagogía porque se denosta. Digo, ¿cuál? ¿La de hace 10 años? ¿La de hace 5? ¿Contenidos, procedimientos, aptitudes o competencias? Eso fue un psicólogo, César Coll. Y César Bona también es un gilipollas. César Bona no es pedagogo hasta donde yo sé, ¿vale? La próxima, ¿cuál? La de la letra, con la vuelta a la letra con la sangre entra, las rutinas con las que se aprende música. ¿Qué aplicamos? Hostia. Pero no estás hablando de pedagogía. Miquel, no estás hablando de pedagogía. Alberto Rollo no es pedagogía. Es un licenciado en música que da clase en un instituto y que denosta la pedagogía. Yo lo que diría es que a lo mejor debería estudiar. No en el sentido malo de la palabra, ¿eh? Antes de que me digas la maldad. Claro, no, yo no sé de música, ni de biología. No se me ocurre decirte cómo tienes que estudiar tú los bichitos esos que no se ven. ¿Vale? Entonces, claro. A eso nos referimos un poco. No sé si tú quieres decirle... Claro, si tú me dijeras a mí hay que leer de biología, yo te preguntaría, ¿y qué biología leo? Yo te diría cualquiera, tío, pues eso, es que lee y forma tus criterios. Lee, pero lee mucho y conformas tus criterios. Si no lee, no formamos los criterios. Lo que hacemos es fomentar eso, la inercia. Buenismo. Educación es el campo donde más buenismo hay. Todo vale. No todo vale. Y todo el mundo sabe, lo ha dicho alguien por ahí. El carnicero de mi barrio sabe más que el catedrático de mi universidad. Faltaba una chica que quería hacer un apunte. ¿Haces el apunte? Sí, voy a hacer un apunte rápido. Pues si quieres, no sé si se me oye. No, pero no hay problema. Con micro. Por andar. Gracias. A ver, yo soy maestra de educación especial. ¿Inclusiva o especial? Especial. Centro específico, aula de salud mental, trastornos graves de conducta, contextos difíciles, centros de acogida, todo lo que te puedes encontrar. Estudio psicología, me formo, me dejo una pasta porque no puedo acceder a todos los cursos del CEFIRE, ni el CEFIRE oferta la calidad que a mí me gustaría, todo es mejorable. Leo a menudo, leo pedagogía, leo psicología, me formo, intento innovar en lo que puedo y aún así yo llego a mi aula y hay cosas a las que yo no me puedo enfrentar. Entonces... Perdón, un inciso. Un segundo, no, acabo, es una frase. Cuidado cuando decís que los maestros somos los agentes del cambio. Porque yo puedo cambiar, yo puedo ayudar a que cambien, yo me reinvento. Pero a mí me llega mi niño y me llega desregulado y se aparta la cabeza y es que no hago nada. Ya, pero no nos referíamos a eso, ¿vale? Claro, primero, dos cosas. Una, bienvenida al maravilloso mundo de la educación. Claro, siento decírtelo, es que ese es nuestro trabajo. Es que tu trabajo es llegar a una clase, encontrarte con 25 niños, cada uno absolutamente diverso, y que te van a causar un problema, con perdón, de la hostia, y que lo que hoy te ha servido, mañana con el mismo grupo clase, no funciona. Y a mí, eso que da mucho trabajo me parece maravilloso, ¿vale? Es decir, es lo que hace único nuestro trabajo, igual que el del médico lo hace único otra cosa.
Cuando nosotros decimos que soy la gente del cambio, no quiere decir que un día un niño no se te pueda partir una pierna. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Significa que si nosotros queremos favorecer, ayudar a que esos niños y niñas aprendan más, somos los responsables nosotros porque somos los que diseñamos el espacio educativo. No estoy de acuerdo. ¿Ah, no? ¿Y quién es responsable? ¿El niño? Hay muchas variables. Contexto familiar. El niño me viene reventado porque ese fin de semana ha estado viendo droga, violaciones... ¿Qué hacemos ese niño que no venga a la escuela? Pero entonces no digo que no vaya, sino que no depende de mí que ese niño aprenda más o menos. Porque si ese niño está desregulado, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? No hay innovación. Mira. Pero es que no se puede. Es tuyo. Mira. Sí. ¿De quién depende entonces que ese niño aprenda más o menos? ¿De sus padres? ¿De un padre borracho y de una madre drogadicta? ¿De una buena analfabeta que no sabe escribir? Perdona, no, es que es tu obligación hacer que tu alumno aprenda lo más posible. Lo más posible. Crear esas condiciones. Que aprenda, que lo consiga, ojo, que lo consiga o no, pero es que es nuestra obligación. Es que no podemos decir, claro, como vienen de un contexto, es que entonces... Verán, los padres, las madres no tienen título educativo, entonces ¿de quién es la responsabilidad si no? Yo le intento ayudar y yo... Pero si no lo dudamos, que además tú serás... Cambio, ¿y qué hago si el niño está hecho polvo? Ah, la gente de cambio soy yo. Claro, bueno, pero sería diferente en otro contexto en la que hubiera una persona que no fueras tú, que no se preocupara como tú y que no estuviera formándose como tú. ¿Sería mejor o peor? Pues por eso lo digo, que no podéis decir que somos agentes de cambio. Bueno, pero algo está cambiando, ¿no? Algo está cambiando si estás tú. Depende todo de nosotros, no podéis cargar... Hombre, claro que no. Pues no digas que somos agentes de cambio, hay muchas variables. Hombre, claro que hay muchas cosas que influyen, pero el último, el que está a pie de aula, es el maestro, es la maestra. Claro, había una cosa circulando por Facebook, muy bonita, que la gente compartía y decía, la educación es cosa de las familias, la formación es cosa de la escuela. Y yo decía, no se ha leído la ley. Porque justo dice lo contrario. Claro, que es muy difícil, por supuesto, que es a veces agotador, desesperanzador, claro, pero es que ese niño, si no estuviera en tu clase, no tendría ni la mitad de oportunidades. Claro, yo no estoy diciendo es que no se trata de que todos lleguen al nivel, es que es el problema educativo, no se trata de que todos aprendan los polinomios. Y como no lo consiguió con este, pues claro, ya he fracasado. No se trata de eso. Claro, que hay que intentarlo. Es que esa es tu labor social, la de todos los maestros y las maestras. Insisto, no dudo que digo que no sea muy difícil, ¿vale? Pero es nuestro trabajo. Sí, mira, como la tengo aquí delante, también contestarte. A ver, a ti ya... La cuestión es que la única y la última oportunidad que tiene ese niño que tú tienes por delante la tiene la escuela. Es la última. Después de que salga de la escuela ya no hay ninguna. Ahí está la clave por lo que te he planteado del cambio. Es la última posibilidad que tiene de hacer algo. Y estás hablando de una cuestión que es sumamente grave y que es muy importante en la sociedad actual. Es decir, los trastornos graves de conducta son elementos que aún todavía no están calificados incluso ni como trastornos realmente, ya lo sabes porque estás metido en el lío. Y yo también me he estado mucho tiempo metido en ese lío y por eso te estoy hablando de ese tema. Y es importante que estés en una aula de esa, que eres un agente de cambio porque no existían esas aulas. ¿Tú lo sabías? Hace 5 años no existían esas aulas. No existían. Estás tú en una de ellas. Y tienes la posibilidad de que con tu trabajo, con cierta paciencia y con cierta capacidad de análisis, puedas hacer cosas de este tipo. Hazlo desde el punto de vista positivo, quiero decir. Tú no eres la única responsable. La administración tiene mucha responsabilidad. La institución tiene mucha responsabilidad. La sociedad tiene mucha responsabilidad. Pero tú como profesional tienes la gran oportunidad de ser ese agente de cambio. No lo pongas en duda como posibilidad, no como obligación, que también la tienes como profesional de la educación, evidentemente. No sé por qué tiene que ser que el profesional tenga esa obligación. Cuando tú te dedicas a la educación, que es una fuente de trabajo, es un mundo que te obliga socialmente. Es que la educación es un proceso social, además de muchas otras cosas. Entonces, eso te obliga a ser también agente de cambio. ¿Lo conseguirás o no? Muy probablemente en menor medida de lo que a ti te gustaría, seguro. Pero algo tienes y tienes esta posibilidad. Yo lo digo para que no te frustres en ese cambio. Aunque tú a ese niño, evidentemente con esa familia, a la que podemos hablar si quieres después, todo lo que tú quieras, un montón de casos que he conocido, tenga muy poca posibilidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Sevilla había un centro, en Alcalá de Guadaira,
un colegio que se llama 30 Puntos, ¿vale? Un colegio, un nombre así muy extraño y demás. Hacían de todo con los niños que estaban en las zonas más deprimidas de Sevilla. Los niños iban al colegio con un encanto fantástico, porque además llegaban al colegio y los duchaban, les quitaban la ropa, les daban de desayunar, todo ese tipo de cosas. Al cabo de un tiempo era un sistema de educación que duraba hasta los 16, alargaban todos los procesos que educación especial permitía hasta los 18 años. Bueno, pues un chaval al cabo de los 16 años le dijo a la maestra un día, dice, mira maestra, no te emperres, yo voy a ser igual que mi padre y mi madre. Eso para un día cualquiera, ¿verdad? Eso es para hundirte a ti. Pero ese niño lo decía desde la conciencia de que alguien ha intentado algo con él. ¿Vale? Ese seguro, aunque fuera lo mismo que su padre, vendedor de chatarra, probablemente haya cambiado algo. Poco, porque las cosas no cambian tan fácilmente, pero si no lo intenta la escuela, no lo puede intentar nadie, ¿eh? Después de tú, no hay nadie. La verdad es que la sociedad tampoco le va a ayudar mucho, ¿no? Pero tampoco pueden esperar que seamos nosotros los que hagamos un cambio revolucionario. Bueno, si yo te lo estoy diciendo. No, pero que aquí la gente espera cambios revolucionarios con la innovación y eso no va así. Hemos dicho si no es muy necesario, porque vamos muy mal de tiempo, yo simplemente decirte que yo lo que entiendo es que sin nosotros no se va a dar el cambio. No es que la responsabilidad está sobre nuestros hombros, pero sin nosotros no va a haber cambio. Una frase solo. Una frase. Una frase y cortita nada más. Venga. Yo creo que lo que no se ha entendido de la intervención de Iris es que no se puede culpar de todos los goles al portero. Lo culpábamos. ¿Lo habéis oído? No, pero no. El portero puede hacer cosas, el portero es un agente que está ahí, pero no se le pueden culpar de todos los goles. Algunos son suyos, otros no. Yo creo que eso es lo que aclara justo eso. Mira, yo creo que eso es lo que se dejadme quería que decir. aclare esto porque no, vamos, que no se vaya nadie pensando ni de remoto que hemos culpado ni culpamos. Nosotros somos del gremio, no estamos culpando al maestro, justamente estamos reivindicando autonomía para el maestro. Y lo que estamos diciendo es que solo hay cambio cuando el maestro o la maestra siente la necesidad de cambiar, que no vale que venga alguien de arriba. Y cuando eso lo hemos dicho cuando estamos hablando de agentes de cambio, es decir, que somos nosotros los que provocamos, los que damos el paso. Nada de culpabilizar, y menos ese término de culpa, ¿no? Responsabilidad tenemos todos y todas. Yo, rapidito nada más, una cosa que además, o sea, me parece muy importante, que creo que dentro de todas estas ponencias que me parecen muy importantísimas, y además refrescando eso, lo de la innovación educativa, que por cierto soy alumna, y precisamente me he examinado en junio me he examinado de innovación educativa precisamente en una de las asignaturas, y en todo momento y en la reflexión todas que estoy oyendo me sigue faltando un toque de ¿y nosotros qué? O sea, cuando más nosotros, los alumnos, ¿qué? Porque en todo momento me he sentido sin ningún papel en esta innovación educativa. ¿Cómo no voy a tener yo un papel como alumna en innovación educativa? Si es para mí. Quiero ser personaje. En la cita de Fernández Bravo ponía ¿y qué pasa? Precisamente, es lo que más importante nada. Y mi conocimiento y mi valor al autor, o sea, quiero decir, si él dice que si él en esos colegios tan duros iban con tanta ganas, es que entendían el valor del conocimiento. Y yo me hago responsable de mi conocimiento y de mi aprendizaje. Porque además me hace mucha gracia, porque siempre te enseñan en los manuales que habéis enseñado, agentes de la educación, familia, no sé qué. También aparecemos los alumnos. Ve alumnos aquí, ve alumnos en el PowerPoint, ve alumnos hablando de la importancia de ser nuestro propio personal. Tú vas a hablar después de la mesa, ¿no? Bueno, sí. Vale. Pero sigo diciendo, una alumna que han cogido además de aquí, de... Bueno, porque se ha caído. Sí, no. Pero sigo viendo una alumna solo. Sí. Para nada, ¿eh? Yo estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, verá, lo que pasa es que no podemos entrar tampoco a explicarlo, ¿verdad? No, claro, pero me parece ¿sabes? Porque cuando más me he sentido conectada a mi colegio, a mi facultad, a mi bachillerato, a mi clase, es cuando me he hecho partícipe yo misma y guiada. Absolutamente de acuerdo. De hecho, está invitada a cualquier de nuestras clases. Nuestras clases son... El alumno es lo más importante. Muchas veces mandan ellos más que nosotros. Sí, pero claro, lo de el alumno más importante yo lo he vivido también en mi facultad. Perdón, vale, era corto. Hablamos después.
Muy bien, pues terminamos esta parte. Si queréis damos un aplauso a los ponentes por su esfuerzo. Y ahora, espero que no vayáis porque